A propósito, ahorita estoy rotando por el servicio de hematología en el Hospital San José y quisiera compartir un poco de lo que encontré en la literatura sobre el síndrome de lisis tumoral, una patología de gran importancia para nosotros como médicos y futuros médicos internistas. Y bueno, vamos a ver, comienza la charla. Quise resaltar en esta diapositiva el hecho de que el síndrome de lisis tumoral es una emergencia médica y se caracteriza por un grupo de alteraciones metabólicas que están causadas por la liberación masiva, por la liberación abrupta de componentes intracelulares al torrente sanguíneo después de una lisis rápida, una ruptura rápida, la pérdida de integridad de las membranas de células neoplásicas, y se observa con mayor frecuencia en un tipo de neoplasias, especialmente las neoplasias hematológicas, especialmente algunas de ellas especialmente en aquellas de alto grado, perdón, como la leucemia linfoblástica aguda, los linfomas no Hodgkin, la leucemia mieloide aguda, específicamente después de la terapia citotóxica. Sin embargo, también se describen casos de síndrome de lisis tumoral de aparición espontánea no relacionada con terapia citotóxica. Adicionalmente, se ha descrito el síndrome de lisis tumoral en otro tipo de neoplasias, como aquellas de tumores sólidos, que tienen una alta tasa de replicación o que son muy sensibles a la terapia citotóxica. El desenlace o lo que podemos identificar clínicamente cuando se presenta el síndrome de lisis tumoral es la manifestación de la liberación de estos componentes intracelulares. Entre ellos podemos mencionar los ácidos nucleicos, las proteínas, el fósforo, el potasio, y las manifestaciones como tal clínicas del síndrome se verán cuando los niveles elevados de estos componentes superan las capacidades homeostáticas y de regulación tanto de la excreción de estos componentes para evitar las manifestaciones clínicas. Ahora, cuando se superan estos componentes o esta capacidad homeostática de regulación, lo que vamos a encontrar va a ser hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia secundaria, que son como las manifestaciones principales en este síndrome de lisis tumoral, son las que vemos representadas acá en esta diapositiva. Dentro de las definiciones que vamos a mencionar a mayor profundidad más adelante, es que este síndrome se puede presentar 3 días antes y hasta 7 días después de iniciar un tratamiento citotóxico. Un poco de la epidemiología, podemos encontrar el síndrome de lisis tumoral en alrededor del 3 a 6% de los pacientes con tumores de alto grado. Sin embargo, cuando se hace la revisión de la epidemiología de este síndrome, es variable su prevalencia y su incidencia porque dependiendo de las series que se le da y el tipo de tumores en los cuales se está evaluando, se pueden encontrar en la presentación de este síndrome hasta en un 45%, por ejemplo, en la leucemia linfoblástica aguda. Si bien los investigadores reportan el síndrome de lisis tumoral en un gran porcentaje de los pacientes con neoplasias de alto grado y en terapia citotóxica, las manifestaciones clínicas como tal del síndrome de lisis tumoral rondan alrededor del 3 al 6%. Tener en cuenta que dentro de las complicaciones que pueden presentar los pacientes con síndrome de lisis tumoral se encuentra la lesión renal y muchos de estos pacientes, hasta un tercio de ellas, pueden requerir terapia de reemplazo renal o a veces no simplemente por el hecho del compromiso renal, sino las alteraciones ácido-base y hidroelectrolíticas pueden llevar a que nuestros pacientes requieran como tal una terapia de reemplazo renal. La mortalidad global en este síndrome es alrededor del 15%. Ahora, tener en cuenta que es importante este tema porque es una de las complicaciones más comunes que podemos encontrar en nuestros pacientes que se encuentran bajo esquemas de quimioterapia y de terapia citotóxica. Y como les mencionaba, hasta un 30% de los pacientes en esquemas de inducción en leucemia mieloide aguda pueden presentarlo. En esta tabla de un estudio que realizan en aquellos pacientes con riesgo de desarrollo de lisis tumoral y la eficacia de un fármaco que vamos a comentar más adelante, que es la rasburicasa, identificar una serie de neoplasias que son las que en mayor frecuencia se relacionan o se han identificado su mayor riesgo de lisis tumoral a desarrollar. Entre ellas podemos encontrar en la población adulta los pacientes con leucemia mieloide aguda, los pacientes con leucemia linfoblástica aguda y los pacientes con linfoma no Hodgkin de alto grado. Entonces, para tener en cuenta la frecuencia del síndrome de lisis tumoral mayor en las neoplasias hematológicas y en un porcentaje mucho más bajo en los pacientes con neoplasias de tumores sólidos. Un poco de historia sobre el síndrome de lisis tumoral. Si bien desde que se instauró la terapia citotóxica para, como tal, brindar tratamiento a nuestros pacientes con enfermedades neoplásicas, los investigadores han venido reportando como el tipo de alteraciones o consecuencias que se pueden identificar en estos pacientes que son sometidos a estas terapias. Desde el 29 se vienen reportando el compromiso renal asociado a la terapia o a la quimioterapia en pacientes con leucemia mieloide crónica. Hacia los años 60 y 70 se empiezan a describir las alteraciones ácido-básicas y metabólicas de los pacientes en tratamiento oncológico y se presenta como tal la teoría de estas alteraciones secundarias a la ruptura de estas células neoplásicas.
Si bien se describían los casos, se presentaban las series de casos, se mencionaban el tipo de complicaciones, sin embargo, no se había hecho un esfuerzo en llegar a un consenso, en reunir las características de estas poblaciones, describir las características de estas poblaciones y unificar conceptos para poder, primero, pues extender los estudios epidemiológicos, saber cuál era la prevalencia, cuáles eran los pacientes con mayor riesgo de desarrollarla y así también orientar la investigación hacia la terapéutica. Es hasta 1993 que estos investigadores, Hande y Garrow, analizan un grupo de pacientes, alrededor de 150 pacientes con linfoma no-Hodgkin de alto grado y brindan una clasificación de lo que como tal corresponde al síndrome de lisis tumoral. Y esta clasificación inicial es importante porque describe a la población entre aquellos pacientes con riesgo de síndrome de lisis tumoral, aquellos pacientes con síndrome de lisis tumoral de laboratorio o paraclínica y aquellos pacientes con síndrome de lisis tumoral clínica. Adicionalmente, habla sobre aquellos valores de corte utilizados para describir las alteraciones metabólicas hidroelectrolíticas y el grado de cambio entre los valores basales que se deben alcanzar para que podamos describir a estos pacientes como cursando con un síndrome de lisis tumoral. De esta clasificación propuesta por Hande y Garrow, pues hay algunas críticas, se mencionan algunas debilidades de esta clasificación, y es que inicialmente estos autores proponen que los pacientes con síndrome de lisis tumoral tienen que presentar la patología dentro de los primeros 4 días posteriores a la terapia citotóxica, por lo tanto dejaba por fuera a aquellos pacientes que podrían desarrollar el síndrome de lisis tumoral de manera espontánea. Ya después del 93 empiezan a reportar estos casos que les menciono de síndrome de lisis tumoral no relacionada con terapia antitumoral. Teniendo en cuenta esas debilidades en la clasificación y que hacía falta una unificación en los conceptos para poder diagnosticar a los pacientes con síndrome de lisis tumoral, para el 2004 estos dos investigadores, Mitchell Cairo, que es un médico pediatra hematólogo del Hospital Presbiteriano de Nueva York, que es el director de la línea de investigación de leucemias y linfomas, y Michael Bishop, que también es un investigador en el área de trasplante y de inmunología del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, proponen, mediante este estudio publicado en el 2004, la terapéutica y una nueva clasificación para el síndrome de lisis tumoral. Ellos toman como base la clasificación previa del 93 por Hande y Garrow y realizan unas modificaciones que vamos a ver más adelante. Y dentro de los cambios principales o que aporta esta nueva clasificación por Cairo y Bishop es que incluyen a aquellos pacientes que pueden presentar síndrome de lisis tumoral antes de estar expuestos a la terapia citotóxica. Por eso es que se extiende ese concepto de que el síndrome de lisis tumoral se puede presentar 3 días antes y hasta 7 días después de iniciar la terapia citotóxica. En esta clasificación podemos de alguna manera clasificar a nuestros pacientes, valga la redundancia, en aquellos que no tienen síndrome de lisis tumoral, pero presentan algún grave riesgo. Ya vamos a ver cuáles son esos pacientes que tienen riesgo bajo, moderado o alto, y aquellos pacientes que tienen síndrome de lisis tumoral paraclínico o de laboratorio. Esos pacientes tienen que tener 2 o más anormalidades metabólicas de las que mencioné: hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia o hipocalcemia, y el síndrome de lisis tumoral clínico, que es aquellos pacientes que cumplen con los criterios del síndrome de lisis tumoral de laboratorio o paraclínico y tienen manifestaciones de daño orgánico. Dentro de del síndrome de lisis tumoral, lo que más se ha presentado, daño orgánico que más se ha relacionado, es la lesión renal aguda hasta un 58%, seguido de los trastornos de la conducción, arritmias, y episodios de convulsiones o compromiso del sistema nervioso central, que es mucho menos frecuente, hasta en un 2% de los casos. Entonces, para caracterizar el síndrome de lisis tumoral clínico, el paciente tiene que cumplir con los criterios de síndrome de lisis tumoral paraclínico y tener elevaciones de la creatinina, o sea, 1 o más de elevación de la creatinina, episodios convulsivos, episodios de arritmia, muerte súbita, y algunos autores sugieren también la presencia de edema pulmonar y pues, signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de los criterios definitorios para síndrome de lisis tumoral, tiene que presentarse 2 o más de las anormalidades metabólicas, considerando los valores para ácido úrico mayores de 8 miligramos por decilitro, valores de fosfato por encima de 4.5 miligramos decilitro, hipercalemia con un potasio mayor a 6 milimoles por litro, e hipocalcemia secundaria con un calcio corregido menor de 7 miligramos por decilitro.
Y para la definición clínica de los pacientes con síndrome de lisis tumoral, tiene que cumplir los criterios paraclínicos y las manifestaciones de lesión renal, arritmia cardíaca o convulsiones. Llama la atención en esta clasificación que pues, también adopta estos criterios de un cambio en un 25% del valor basal del ácido úrico, del potasio, del fósforo y del calcio. Este criterio ha sido criticado también porque algunos autores consideran que los cambios del 25% con respecto al valor basal podrían llegar a no ser significativos. Sin embargo, lo que los criterios o más bien lo que soporta que ellos hayan incluido este cambio en el porcentaje desde el valor basal es como alertar al médico o a la persona tratante de que estos pacientes se encuentran en un mayor riesgo de desarrollar el síndrome de lisis tumoral, a pesar de que en el momento no superen el límite superior de la normalidad para cada uno de los valores de laboratorio. Ahora, cuando hablamos del compromiso renal, se debe cumplir con algunos de los criterios. Como tal, el artículo original de Carey y Bishop sugiere una elevación mayor a 1.5 veces por encima de la basal. Sin embargo, las recomendaciones brindadas es pues, adoptar los criterios de lesión renal aguda, brinda la recomendación de considerar compromiso cuando una elevación mayor de 0.3 miligramos decilitro con respecto a la creatinina basal, o tener en cuenta el gasto urinario menor a 0.5 mililitros kilogramo hora por más de 6 horas. Adicionalmente, en este artículo publicado en el 2004 por Carey y Bishop, aportan una escala o de graduación de la severidad del síndrome de lisis tumoral. Esta escala de severidad fue también como una modificación o una adaptación de una escala de severidad propuesta por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos en su tercera edición, que fue publicada alrededor del 2000, en el cual gradúan a los pacientes con síndrome de lisis tumoral clínico, o sea, son pacientes que ya cumplían los criterios de laboratorio y presentaban alguno de los compromisos a órgano blanco que les mencioné. Entonces, podemos ver acá, en los pacientes con grave severidad 0 son aquellos pacientes que cumplen con el criterio de síndrome de lisis tumoral de laboratorio o paraclínico, pero no presentan daño renal, no presentan arritmia cardíaca y no han presentado episodios de convulsiones. En el grado 1 son aquellos pacientes que presentan elevación de la creatinina 1.5 veces por encima del límite valor de normalidad. En el grado 2 son aquellos pacientes que presentan elevación de la creatinina de 1.5 a 3 veces el límite superior de la normalidad y que pueden presentar un episodio convulsivo que generalmente puede estar controlado con los fármacos anticonvulsivantes o episodios motores que no como tal no intervienen con las actividades diarias de los pacientes. En el grado 3, aquellos pacientes que tienen una elevación en la creatinina más de 3 veces y hasta 6 veces el límite superior de la normalidad y que pueden presentar manifestaciones de arritmias que requieren alguna intervención, entre ellas el posicionamiento de dispositivos cardíacos, pacientes con episodios convulsivos de difícil control a pesar de la terapia con anticonvulsivantes. En el grado 4, aquellos pacientes con una creatinina que está mayor a 6, arritmias que amenazan la vida, que están manifestadas adicionalmente con hipotensión, síncope, choque o manifestaciones de falla cardíaca congestiva o las manifestaciones de estatus epilépticos básicamente. Y el grado 5 son aquellos pacientes pues, que fallecen secundarios a este trastorno. ¿Qué aporte nos puede brindar esta escala de severidad? No está muy bien descrita en los estudios de Carey y Bishop, está un poco más soportada en los del Instituto Nacional de Cancerología en cuanto a el grado de mortalidad asociado con la severidad. Sin embargo, esto es simplemente pues, es como para tener en cuenta que aquellos pacientes que presentan un mayor grado de complejidad tienen mayor riesgo de mortalidad. Ahora, hablando de la fisiopatología del síndrome de lisis tumoral, esos son un poco de generalidades que vamos a desglosar más adelante. Cuando se pierde la integridad de la membrana de estas células neoplásicas, favorece la liberación del contenido intracelular. La ruptura de estas células neoplásicas está favorecida por la terapia tóxica o aparición de manera espontánea. La liberación de este contenido intracelular, como mencionábamos, la liberación del contenido de ADN, específicamente de las purinas, va a llevar a la formación de ácido úrico, la liberación de potasio y la liberación de fósforo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se elevan las concentraciones de ácido úrico y superan los umbrales homeostáticos para su regulación, va a favorecer la formación de cristales a nivel de los túbulos renales distales. Adicionalmente, los niveles de fósforo elevados
hacen de alguna manera, son quelantes de calcio, se une el fósforo con el calcio, generan cristales de fosfocálcicos y favorecen su precipitación en los túbulos distales. Esto lleva de alguna manera, tanto directa como indirecta, a comprometer la función del riñón. De manera directa porque se precipitan y hacen la obstrucción de los túbulos renales, y de manera indirecta los niveles elevados de ácido úrico alteran la regulación del flujo plasmático renal, favorecen la isquemia renal y con esto pues la lesión renal aguda. Adicionalmente, la liberación de potasio va a favorecer la generación de arritmias y pues obviamente desenlaces fatales en nuestros pacientes. La lesión renal aguda propiamente pues va a llevar a que se favorezca o haga un círculo vicioso con la elevación del potasio. Los niveles elevados de fósforo por disminución en su excreción por la lesión renal aguda lleva a que se baje el calcio, favorece también las arritmias y pues con esto la sobrecarga. Ahora, hay algunos factores que van a pues como tal a deteriorar o que pueden condicionar el deterioro de nuestros pacientes, como es pacientes que presenten obstrucción extrínseca a la vía urinaria por la neoplasia, pacientes que tengan infiltraciones renales por la neoplasia, pacientes que ya tengan enfermedad renal crónica, pacientes que tengan falla cardíaca, pacientes que se manifiesten con hipotensión, pacientes que estén expuestos a terapias nefrotóxicas, agentes de radiocontraste y pacientes que se encuentren bajo episodios de infección y sepsis. Ahora, ¿qué sucede? Una vez se ha liberado el material genético, la liberación de purinas, adenosina y guanosina, van a sufrir, especialmente a nivel hepático, intracelular y en otros tejidos, van a funcionar como sustratos para fosforilasas e hidroxilasas que terminan en la formación de purinas, ¿de acuerdo? Una vez están formadas las purinas, van a ser susceptibles a las enzimas que les dije para formar hipoxantina y santina. Hay una enzima que es la santina oxidasa que favorece el paso de hipoxantina a santina y la santina oxidasa también favorece el paso de santina a ácido úrico para que este posteriormente pueda ser eliminado por la orina. Podemos ver en esta gráfica cómo de paso nos orienta sobre la farmacoterapia que vamos a hablar un poco más a fondo, como el alopurinol, un bloqueante o un antagonista de la santina oxidasa, y es muy importante esta parte y quiero mencionarles, y es la presencia de la urata oxidasa como fármaco para aporte externo. Los mamíferos, algunos mamíferos como los humanos y los monos, no poseemos o no contamos con esta urata oxidasa. Aparentemente una mutación nonsense presentada hace muchos millones de años nos limitó el uso de esta enzima, que lo que hace es transformar el ácido úrico a alantoína, que es un producto que es mucho más soluble y puede pasar, es más fácil su liberación a través de la orina. Ya vamos a desglosar un poco ese tema más adelante cuando hablemos de la farmacoterapia. Ahora, ¿qué sucede con los niveles elevados de ácido úrico? Acá esta es una representación como tal del glomérulo. Vemos que la mayor cantidad, pues realmente todo el ácido úrico que es filtrado a través del glomérulo pasa a los túbulos. Acá en el túbulo contorneado proximal se encuentran los receptores, que son unos receptores, una familia de receptores de aniones orgánicos, entre ellos el URAT1. Este receptor URAT1 pues favorece la reabsorción de ácido úrico, así que la gran mayoría del ácido úrico que es filtrado a través de los riñones de manera fisiológica es reabsorbido. Un menor porcentaje en el túbulo contorneado proximal secreta ácido úrico hacia la luz del túbulo, un pequeño porcentaje se reabsorbe en el asa de Henle y a nivel distal igualmente un porcentaje mínimo es reabsorbido. De esta manera, del 100% de ácido úrico que es filtrado a través de los riñones, solo un 10% se excreta en la orina. Y ese 10% realmente está representado por de lo aportado en este túbulo contorneado proximal en cuanto a su secreción hacia la luz tubular. ¿Qué sucede? El ácido úrico tiene un pK alrededor de 5.5 a 5.7. Su mayor nivel de disociación y ionización es cuando el pH se encuentra en 7.5. O sea, un pH realmente alcalino para la orina. Sin embargo, en la región distal del túbulo contorneado es donde se encuentran los niveles de pH más bajos y favorecen la precipitación del ácido úrico. Es por eso, y históricamente se ha mencionado cómo la alcalinización de la orina podría de alguna manera favorecer la excreción de ácido úrico. Sin embargo, es un tema controversial, ya más adelante lo vamos a tocar. ¿Qué sucede cuando hay precipitación de este ácido úrico? Pues va a favorecer el daño como tal de las células tubulares, y favorecer la obstrucción. Con esto, el daño como tal y la necrosis de estas células tubulares, la obstrucción no permite el paso como tal de la orina y un mecanismo indirecto para el daño renal es el que les mencioné. La liberación de ácido úrico y sus niveles altos lleva a una disregulación del flujo plasmático renal, disminuye la cantidad de sangre que pasa a través de las arteriolas aferentes,
favorece la isquemia de estos, como tal, de estas nefronas, y pues favorece de alguna manera el daño renal y la necrosis tubular. Esta es una gráfica de un artículo que probablemente la mayoría lo hemos revisado, que es el artículo clásico de la literatura del New England Journal of Medicine, que nos habla de la fisiopatología del síndrome de lisis tumoral, un poco pues, recordando todo lo que les mencioné. La formación de purinas y su actividad de la hipoxantina lleva a la formación de ácido úrico. Si bien si los niveles no son muy elevados de ácido úrico y se alcanza el nivel homeostático, pues se puede eliminar a través de la orina. Sin embargo, cuando se supera la capacidad de eliminar el ácido úrico o cuando hay cristalización y daño renal, lleva a la acumulación de este y el desarrollo de lisis tumoral. Los niveles elevados de fosfato y de potasio pues se pueden encontrar en esta patología, como les mencioné, y tener una cosa en cuenta: cuando se liberan estos contenidos intracelulares se favorecen algunas señales de daño que van a estimular células inflamatorias, producción de citoquinas, generan en estos pacientes un estado inflamatorio, lleva a aumento en la permeabilidad vascular, disminución de la resistencia vascular periférica, hipotensión, una de las alteraciones que como tal favorece la lesión renal aguda. La lesión renal aguda como tal perpetúa o favorece que todos estos procesos de elevación del potasio, elevación del fosfato y el ácido úrico, pues desencadenen como tal el síndrome de lisis tumoral. Ahora, hay que tener en cuenta que hay unos factores de riesgo que es importante identificar en nuestros pacientes para evaluar el riesgo de que esos pacientes desarrollen un síndrome de lisis tumoral. Hay unos factores de riesgo que son propios de la enfermedad neoplásica, otros que son propios de las características del paciente y otros que están relacionados con la tensión. Entonces vamos a mencionarlos uno por uno. Entre ellos está la categoría asociada a la neoplasia y especialmente a la masa tumoral. Aquellos neoplasias que sean con unas masas cancerosas de tamaño importante son más susceptibles a presentar ruptura de estas células y a desencadenar el síndrome de lisis tumoral. Aquellas neoplasias que llevan a infiltración orgánica, llámese a hígado, a vaso o a riñón, pues son más propensas, o estos pacientes son más propensos a desarrollar síndrome de lisis tumoral. Ten en cuenta que si la neoplasia está infiltrando la médula, teniendo en cuenta que una médula en adulto puede corresponder hasta 1.4 kilogramos del peso, pues si está infiltrada y presenta lisis secundaria o una terapia citotóxica, pues estos pacientes son más susceptibles a desarrollar síndrome de lisis tumoral. Adicionalmente, si la neoplasia obstruye el flujo de salida renal, pues más riesgo de que se desarrolle la lesión renal aguda y con esta el síndrome de lisis tumoral. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el potencial de que estos tumores desarrollen lisis. Entonces tendrán más riesgo aquellas neoplasias que tienen altos índices de proliferación. Una de las medidas que podemos evaluar como un surrogado de estos índices de proliferación son la medición del lactato deshidrogenasa. Adicionalmente, hay que tener en cuenta la sensibilidad de estas neoplasias a la terapia citotóxica que se le va a aportar. Aquellos tumores que sean más sensibles a la terapia citotóxica, pues mayor riesgo de lisis tumoral. Y hay que tener en cuenta también la intensidad de la terapia anticancerígena que se va a brindar. El ejemplo que nos brindan acá es que para algunos protocolos en leucemia linfoblástica inician con dosis de prednisolona como prefase, y algunos protocolos más agresivos, la combinación de glucorticoide y vincristina de asparaginasa. Claramente, en este último protocolo, pues, utilizado, pues habrá más riesgo de que los pacientes desarrollen síndrome de lisis tumoral. Dentro de los factores de riesgo asociados a características propias del paciente, pues aquellos pacientes que tengan nefropatía, ya sea diabética, hipertensiva, por gota o alguna otra causa, van a tener más riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Aquellos pacientes que se encuentren deshidratados o depletados en volumen, que tengan un bajo flujo urinario, pues tienen mayor riesgo de presentar cristalización tanto de los cristales de ácido úrico como los fosfocálcicos. Aquellos pacientes que tengan la orina ácida, pues favorece también la cristalización del ácido úrico, como les mencionaba hace un rato en la fisiopatología. Aquellos pacientes hipotensos, aquellos pacientes que han sido expuestos a nefrotóxicos como vancomicina, aminoglicósidos, agentes de contraste. Ahora, aquellos pacientes que tenemos hospitalizados por nuestro servicio, que sabemos que tiene una neoplasia, por ejemplo, hematológica, y que se plantee iniciar una terapia citotóxica, hay algunas consideraciones que se deben tener. Por ejemplo, si los pacientes no están adecuadamente hidratados, pues tiene mayor riesgo de desencadenar síndrome de lisis tumoral. Vamos a hablar en la terapia más adelante cómo es importante el papel de la hidratación de estos pacientes. Si estos pacientes están recibiendo potasio exógeno, pues mayor riesgo de complicaciones si llegan a desarrollar síndrome de lisis tumoral, así
así como si se le está aportando fosfato, exógeno. Es importante restringir en la dieta de estos pacientes los aportes de fosfato, y si nuestros pacientes tienen este tipo de neoplasias, no evaluamos el riesgo y no iniciamos una terapia antiuricémica, pues mayor riesgo de complicaciones y deterioro y manifestaciones clínicas en estos pacientes. Ahora, hay algunos factores propios de las neoplasias. Vemos cómo, dependiendo del tipo de neoplasia, es mayor el riesgo. Por ejemplo, en el linfoma de Burkitt, en la leucemia linfoblástica aguda, en aquellos pacientes que tienen extensión de una masa tumoral importante, especialmente si son mayores de 10 centímetros, en aquellos pacientes con altas tasas de replicación medias por lactato deshidrogenasa con valores superiores a 2 veces el límite superior, o pacientes con conteos de células mayores a 25.000, aquellos con falla renal o compromiso renal previo, oligúricos, o pacientes que ya de base tienen niveles de ácido úrico elevados, por ejemplo, niveles de 7.5 o más. Y la efectividad de la terapia citotóxica. Esa es una escala que también nos permite evaluar el riesgo en neoplasias hematológicas, por ejemplo, aquellos pacientes con linfoma no Hodgkin indolente, con bajos conteos celulares, pues van a tener menor riesgo. Compara con aquellos pacientes, por ejemplo, con neoplasias como el linfoma difuso de célula grande, con conteos celulares mayores a 10.000 o 50.000, pues el riesgo va a ser mucho mayor, y pues lo mismo sucede con el linfoma de Burkitt. Entonces son como las características o los factores de riesgo que debemos identificar en nuestros pacientes. Ahora, hay otros factores relacionados con la terapia a utilizar, como el uso de citotóxicos como el cisplatino, el etopósido, la fludarabina, metotrexate, el uso de corticoides, el uso de radioterapia y el rituximab. Pues estos factores de riesgo por el efecto antitumoral directo y la potencial toxicidad renal que pueden generar estos fármacos. Ahora, se han descrito algunos factores pronósticos asociados a desarrollar el síndrome de lisis tumoral paraclínico y clínico. Por ejemplo, en este estudio se caracterizó algunas variables que identificaron de riesgo para desarrollar síndrome de lisis tumoral en pacientes con leucemia mieloide aguda. Calcularon ORs para diferentes variables como el conteo de células en rangos menor de 25.000, 25.000 a 75.000 y mayor a 75.000. Así también para niveles de ácido úrico menores o mayores a 7.5, niveles de LDH elevadas y de creatinina. Vemos cómo a medida que aumenta el conteo celular, por ejemplo, en este caso, para el desarrollo de síndrome de lisis tumoral clínico, conteos de células mayores a 75.000 generan un OR de 5.8. Niveles de ácido úrico mayores a 7.5, un OR de 3.5, y niveles de LDH elevados, pues obviamente también aumenta el riesgo de síndrome de lisis tumoral. Es así como en el 2010, nuevamente este investigador, Mitchell Cairo, propone una escala de riesgo y unas recomendaciones para la profilaxis del síndrome de lisis tumoral en tanto pacientes adultos como pediátricos en enfermedades malignas. Lo que aporta Cairo en este estudio publicado en el 2010 es de alguna manera clasificar el riesgo que tienen los pacientes con los diferentes tipos de neoplasias, haciendo de alguna manera énfasis en las neoplasias hematológicas de la siguiente manera. Clasifica a estos pacientes en riesgo bajo, moderado y alto. Son de riesgo bajo aquellos pacientes cuyo riesgo se estima ser menor del 1% de desarrollar el síndrome de lisis tumoral. Moderado aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral entre un 1 y 5%, y alto riesgo cuando se estima que la probabilidad de desarrollar síndrome de lisis tumoral es mayor del 5%. Divide a los pacientes en las neoplasias sólidas y en las hematológicas. En las neoplasias sólidas, la mayoría de ellas son de bajo riesgo. Sin embargo, acá hace una aclaración que aquellos pacientes cuyas masas tumorales son importantes, tumores como los neuroblastomas, los tumores de células germinales o tumores pulmonares de célula pequeña, son de riesgo intermedio. Aquellas neoplasias hematológicas las dividen en leucemias y linfomas, y también caracterizan los mielomas. En general, los mielomas son considerados de bajo riesgo. La leucemia crónica, dependiendo si se encuentra en fase crónica, es de bajo riesgo. Si la leucemia linfocítica crónica está en terapia target o con agentes alquilantes o en terapia biológica. Si está con agentes alquilantes, lo considera bajo riesgo. Si está en terapia biológica, de riesgo intermedio. En las leucemias mieloides agudas, las divide en pacientes con leucemia linfoma como el linfoma Burkitt leucemia, lo consideran como de alto riesgo. Aquellos pacientes con leucemia linfoblástica aguda con conteos solares mayor a 100.000 los considera alto riesgo, y dependiendo si los conteos solares son menores a 100.000 o con niveles de lactato deshidrogenasa elevadas, de riesgo intermedio. En las leucemias mieloides agudas también la caracteriza acorde al nivel, a los conteos celulares y los niveles de lactato deshidrogenasa.
Y los linfomas también los caracteriza pues dependiendo del estadio. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite tomar ciertas consideraciones antes de iniciar la terapia citotóxica. Por ejemplo, en los pacientes, las recomendaciones dependiendo del riesgo son, si son de bajo riesgo, son pacientes que tienen que ser monitorizados, tienen que ser hidratados, tomar el panel inicial de todos el componente metabólico y evaluar si se benefician de terapia profiláctica con fármacos como el alopurinol. Aquellos pacientes con riesgo intermedio o alto, pues probablemente se beneficiarán de vigilancia en unidad de cuidados intensivos, hidratación y terapia dirigida. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Entonces, esa estratificación es importante para calcular el riesgo de nuestros pacientes de desarrollar un síndrome de lisis tumoral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tener en cuenta que esos pacientes pueden tener la clínica del trastorno metabólico que predomina en ese momento o realmente la manifestación mixta de muchas cosas, tanto de su compromiso neoplásico como de los efectos adversos de la terapia citotóxica y las manifestaciones clínicas propias del síndrome de lisis tumoral. Los síntomas son realmente generales, pacientes que se manifiestan con náuseas, vómito, letargia, síndrome congestivo, arritmias, convulsiones, tetania, síncope y muerte súbita. Generalmente la sintomatología aparece de 2 a 72 horas luego de la terapia citotóxica. En cuanto al manejo de esta patología, hay unos pilares que son la hidratación, la prevención y el manejo de la hiperuricemia, el manejo de la hipercalemia, el manejo de la hiperfosfatemia y la hipocalcemia secundaria. Empezando con el tratamiento de hidratación, es fundamental en aquellos pacientes en quienes se va a iniciar terapia citotóxica brindar una hidratación enérgica. Se recomienda en aquellos pacientes que no han desarrollado síndrome de lisis tumoral, pero tienen el riesgo de hacerlo, iniciarlo por lo menos 2 días antes de la terapia citotóxica. Las recomendaciones de la cantidad de líquidos realmente enérgica proponen volúmenes de hasta 3 litros por metro cuadrado de superficie corporal al día. La recomendación es el uso de cristaloides que no contengan potasio por el riesgo de la hipercalemia si se llega a desarrollar el síndrome de lisis tumoral. La recomendación es mantener diuresis mayores a 100 cc hora y mantener una densidad urinaria menor a 1.01. La idea es que con la hidratación enérgica favorezca la solubilidad de ácido úrico y la excreción tanto de fosfatos, potasio y ácido úrico. En cuanto al manejo de la hipercalemia, se brinda las recomendaciones como de cualquier otro paciente con hipercalemia. Aquel paciente con manifestaciones electrocardiográficas sugestivas de hipercalemia, el uso de estabilizadores de membrana como el gluconato de calcio. Aquellos pacientes que no tengan manifestaciones electrocardiográficas pero con niveles de potasio importantes que requieran intervención, pues el uso de solución polarizante. Y en aquellos pacientes que presenten hipercalemia pero sin una representación clínica importante o que considere que probablemente estos niveles de potasio no van a ascender porque ya se tiene una terapia instaurada enérgica con líquidos, considerar el sulfonato poliestireno de sodio como el callaxelato. A las dosis pues, que conocemos, pues no va a entrar énfasis en cuanto a la dosificación de estos fármacos. En cuanto al manejo de la hiperfosfatemia, considerar los valores normales de fosfato entre 3.5 a 4.5. Después de 6 es que, y a pesar de no respuesta a una terapia con hidratación enérgica, es que recomienda el inicio de terapia dirigida. Entre ellos están los quelantes de fosfato, la mención del hidróxido de aluminio oral, recomendación de terapia 15 cc cada 6 a 8 horas. No se recomienda cuando se identifica hipocalcemia asociada a hiperfosfatemia como tal, dar terapias con calcio, carbonato de calcio, que es una de las terapias que se puede brindar como quelante de fosfato, no brindan esta recomendación. Y ahí siempre que hay que valorar la respuesta después de la hidratación enérgica y el uso de estos quelantes orales. En aquellos pacientes con hiperfosfatemia severa refractaria a la terapia con hidratación y quelantes orales, hay que considerar solicitar un concepto por el grupo de nefrología y evaluar el requerimiento de terapia de reemplazo renal. Obviamente en estos pacientes hay que restringir los ingresos orales en la dieta de fosfatos, forzar la diuresis con diuréticos de asa tiene una grave recomendación baja y la diálisis en pacientes que no responden a la terapia propuesta. En cuanto al manejo de la hipocalcemia, pues buscar los signos clínicos de hipocalcemia en estos pacientes es importante, manifestaciones de parestesias, signo de Chostek, signo de Trousseau, fasciculaciones, laringoespasmo, tetania y convulsiones son las manifestaciones que podemos encontrar, y alteraciones del electrocardiograma con la prolongación del QT, fibrilación ventricular y diferentes grados de bloqueo auriculoventricular.
Se debe tratar o realmente se debe reponer el calcio cuando el paciente está sintomático o cuando encontramos niveles de calcio severamente disminuidos. La recomendación es tratarlo con calcio parenteral, aportes de 50 a 100 miligramos kilogramo de calcio parenteral, gluconato de calcio es la recomendación que se brinda, tener en cuenta que el gluconato de calcio al 10%, a un gramo de este aporta 90 miligramos como tal de calcio elemental. Hay un poco de controversia en lo que encontré en cuanto a cómo se debe brindar la terapia. Lo que encontré en consenso es que se deben brindar bolos endovenosos cada 6 a 8 horas y ver respuesta con la misma. No hay una recomendación fuerte sobre continuar calcio o gluconato de calcio en infusión por el riesgo de hipercalcemia y favorecer como tal la cristalización con los fosfatos. Entonces no hay una recomendación clara sobre continuar el calcio en infusión, pero sí la administración mediante bolos a las dosis que les mencioné. Ahora, en cuanto a la alcalinización de la orina, es debatido este tema. Como les mencionaba, la alcalinización, el aumento del pH en la orina favorece la solubilidad del ácido úrico. Sin embargo, cuando el pH de la orina supera los 6.5, si bien aumenta la solubilidad del ácido úrico, disminuye el de la xantina y la hipoxantina y favorece la formación o la cristalización de los cristales fosfocálcicos. Por lo tanto, la alcalinización de la orina con fármacos como el bicarbonato o como inhibidores de la anhidrasa carbónica, hasta el momento no está recomendado. Obviamente hay unas complicaciones que pueden asociarse con el uso de estos fármacos, como alcalemias metabólicas que pueden alterar más el estado ácido-base de nuestros pacientes. En cuanto al manejo de la hiperuricemia, los dos fármacos base para tratar esto es el alopurinol y la rasburicasa. Empezamos con el alopurinol. El alopurinol es un inhibidor de la xantina oxidasa. Una vez administramos el alopurinol es metabolizado a nivel hepático para formar oxipurinol. Lo que hace el oxipurinol es hacer una inhibición competitiva de la xantina oxidasa, que era la enzima que mencionaba hace un momento. De esta manera, inhibiendo esta enzima, evita que la hipoxantina y la xantina sean convertidas a ácido úrico. De esta manera, bloquea como tal la formación de ácido úrico, pero aquel ácido úrico que ya ha sido formado, pues sigue estando presente y no es como tal inhibido. Adicionalmente, favorece el aumento de la xantina y la hipoxantina y en caso de que haya, por ejemplo, se tomen conductas como la de alcalinizar la orina, pues se puede favorecer la cristalización de esta xantina e hipoxantina. Una de las dificultades que se puede presentar con el alopurinol, o más de dificultades, una de las características farmacológicas de este medicamento es que su efecto terapéutico es retardado. Una vez se administra, su inicio de acción está entre las 24 y 72 horas. Así que cuando nuestros pacientes han desarrollado síndrome de lisis tumoral y no hemos tomado las medidas de profilaxis, pues la acción del alopurinol realmente va a ser tardía y no podemos esperar que en las primeras horas veamos un descenso marcado en alopurinol, en los niveles de ácido úrico, si no instauramos otras medidas que vamos a mencionar más adelante. En cuanto a las reacciones adversas que se pueden presentar, están las reacciones cutáneas de hipersensibilidad. Si nuestros pacientes están en una terapia citotóxica que incluya análogos de la 6-mercaptopurina u otras purinas como la satioprina, hay que ajustar la dosis de estos fármacos de la 6-mercaptopurina o de la satioprina, pues por la inhibición que hace como tal esta de la xantina oxidasa. Y como les mencionaba, pues puede favorecer la litiasis por xantinas. El alopurinol viene en presentaciones de tabletas de 100 miligramos y de 300 miligramos, y también está presente en viales de 500 miligramos. Tener en cuenta que las dosis recomendadas tope son hasta 800 miligramos dividido en 2 o 3 tomas al día. Generalmente, cuando se trata de profilaxis del síndrome de lisis tumoral, brindan recomendaciones de dosis de 300 miligramos al día. Como les mencionaba, estas son las dosis recomendadas para el alopurinol. Tener en cuenta que si nuestros pacientes están presentando compromiso renal, especialmente si la tasa de filtración glomerular está menor al 30%, hay que reducir la dosis del alopurinol a la mitad. Y pues hay otros fármacos que podrían requerir ajuste de la dosis, como las tiazidas, la ciclosporina, y pues cuando están en uso concomitante con alopurinol. Y está la recomendación de acá de reducir las dosis de la 6-mercaptopurina o la satioprina cuando se usa de manera concomitante el alopurinol. Hablamos ahora de la rasburicasa. La rasburicasa es una uratoxidasa recombinante.
que su función como tal es actuar como uratoxidasa, tomar el ácido úrico y formar alantoína. Está contraindicada en algunas condiciones como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o piruvato quinasa, ya que la rasburicasa cuando metaboliza el ácido úrico produce algunas especies reactivas de oxígeno que pueden favorecer la producción de metahemoglobina. Entonces, puede presentarse o puede desencadenarse en algunos pacientes que tengan deficiencia de esta enzima. La rasburicasa tiene una ventaja que actúa de manera casi inmediata. Uno puede empezar a identificar la disminución en los valores de ácido úrico aproximadamente a las 4 horas posteriores a su administración. Y tiene la ventaja de que actúa sobre aquellos cristales de urato que ya están formados, a diferencia de la lopurinol. Hay estudios sobre la rasburicasa. Realmente de lo que investigué para esta revisión de tema, hay estudios más que todo observacionales que demuestran que realmente la rasburicasa pues baja el ácido úrico. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver el área bajo la curva. Vemos acá en esta de las variables Y los niveles de ácido úrico en miligramos por decilitro contra el tiempo y cómo comparan el alopurinol que está acá en esta zona punteada con la rasburicasa. Vemos que con la rasburicasa se alcanza un descenso marcado en las concentraciones de ácido úrico alrededor de las 4 horas desde su administración, a diferencia del lopurinol que tarda pues mucho más, como les mencioné hace un rato, y pues definitivamente vemos que la rasburicasa disminuye los niveles de ácido úrico tanto en pacientes que se encuentran en terapia profiláctica como en aquellos pacientes que han desarrollado como tal el síndrome de lisis tumoral. Entonces, hay unas recomendaciones como tal para la administración de forma profiláctica de la rasburicasa y son específicamente en esos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Por ejemplo, pacientes que ya de base tienen niveles de ácido úrico elevado, pacientes con linfoma no Hodgkin de alto grado, pacientes con neoplasias hematológicas con conteos celulares elevados, pacientes con tumores que sugieren un alto recambio por niveles de lactato deshidrogenasa, aquellos pacientes que requieren terapia citotóxica agresiva y en aquellos pacientes que tienen infiltración tumoral o algún grado de compromiso renal. Se evalúa incluso las dosis que deberían usarse de rasburicasa en pacientes con riesgo de lisis tumoral o desarrollar lisis tumoral. Lamentablemente, la mayoría de los estudios que se han desarrollado tanto para rasburicasa como alopurinol son estudios más bien observacionales. Hay pocos ensayos clínicos aleatorizados. Está muy relacionado con el costo de esta terapia. Y se han evaluado pues las diferentes dosis. Las dosis recomendadas de la rasburicasa son de 0.15, 0.2 por kilo de peso, pero estos estudios han querido demostrar si de pronto unas dosis fijas son iguales de efectivas que la dosis ajustada a peso. Por ejemplo, en esta escalada vemos cómo comparan el descenso en los niveles de ácido úrico contra tiempo en aquellos pacientes que administraron dosis de rasburicasa a 3 miligramos, 6 miligramos como dosis fija, 7.5 como dosis fija y en aquellas ajustadas a peso, en este panel A. En el panel B vemos aquellos pacientes que administraron las dosis similares a las que les mencioné como profilaxis para síndrome de lisis tumoral y en el panel C en aquellos pacientes que desarrollaron el síndrome de lisis tumoral. Por ejemplo, en ese estudio observacional se dieron cuenta que estas dosis son efectivas para disminuir los niveles de ácido úrico. Se dieron cuenta que la dosis de 3 miligramos pues disminuye menos los niveles de ácido úrico. Las dosis de ajustadas a peso y la dosis de 6 miligramos versus 7.5 miligramos son similares en cuanto a su efectividad. Sin embargo, y si bien la recomendación o lo que sugiere este estudio es que tal vez unas dosis fijas de rasburicasa podrían ser igual de efectivas a las dosis basadas en peso. Probablemente las dosis basadas en peso con la cantidad de miligramos que les mencioné podría ser llegar más alta cuando la ajustamos por peso que con una dosis fija. Y concluyen ellos que podría ser de alguna manera costo efectivo. Sin embargo, las recomendaciones hoy en día es la administración de rasburicasa ajustada a peso. También se han tratado de hacer estudios de la rasburicasa en cuanto a tratar de hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sin embargo, la mayoría de estudios a la actualidad son estudios observacionales, pocos ensayos clínicos, y los desenlaces no son los mismos en los estudios, lo cual no ha podido favorecer la realización de metaanálisis. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en esta publicación en que intentan hacer una revisión sistemática y metaanálisis de la literatura? Identifican 21 estudios, reportan alrededor de 1.261 pacientes, 768 de ellos recibiendo rasburicasa, ya sea como profilaxis o para terapia del síndrome de lisis tumoral. De estos 21 estudios, solo encontraron 4 ensayos clínicos, la mayoría de los estudios adicionales eran observacionales,
y lo que se dieron cuenta es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la terapia de rasburicasa comparada con ácido úrico o rasburicasa más ácido úrico. ¿Qué se dieron cuenta? Que de los pacientes que fueron expuestos a la terapia con rasburicasa, alrededor del 7% desarrollaron síndrome listotumoral cuando se daba como dosis de profilaxis. 93% de los pacientes lograron normalizar niveles de ácido úrico después del tratamiento con rasburicasa. 4.4% de estos pacientes desarrollaron lesión renal aguda, 2.6% de estos pacientes murieron. Alcanzaron los niveles de disminución de ácido úrico entre 5.3 y 12.8 y mejorían los niveles de creatinina entre 0.1 y 2.1. Concluye en este estudio que la rasburicasa es efectivo. Bueno, se conoce que la rasburicasa puede bajar el ácido úrico. Sin embargo, a un costo importante, estaba revisando hace un rato más o menos cuánto podría costar una terapia diaria con rasburicasa y ronda alrededor de los 560 euros día para un paciente de 70 kilos promedio. Entonces, hace falta evidencia para poder brindar recomendaciones sobre, como tal, el impacto de la rasburicasa sobre los desenlaces, por ejemplo, de mortalidad o reingreso o nuevos episodios de síndrome de lisis tumoral. Entonces, realmente hace falta estudios clínicos controlados para evaluar realmente cómo podría cambiar los desenlaces del uso de la rasburicasa. Hay unas dosificaciones recomendadas para la rasburicasa. Esta la encontré en este estudio donde sugieren en la profilaxis en aquellos pacientes de alto riesgo brindar dosis de 0.2 miligramos por kilo, en riesgo intermedio de 0.15 miligramos por kilo y de bajo riesgo de 0.1 miligramos por kilo. Incluso en estos estudios, como pueden ver en la parte de abajo, los días de terapia pueden rondar entre los 1 a 7 días. Se ha visto que no hay diferencia significativa entre brindar una dosis de un día a brindar dosis consecutivas de rasburicasa. Obviamente esto está supeditado a los niveles de ácido úrico y la respuesta encontrada. Como les mencioné, está contraindicada en aquellos pacientes con deficiencias de estas enzimas. La administración debe darse endovenosa aproximadamente en 30 minutos, diluida aproximadamente en 50 a 100 cc de solución salina, y los niveles de ácido úrico se tienen que estar monitorizando de manera regular. ¿Cuál es la dificultad con el seguimiento de estos pacientes que han sido expuestos a la rasburicasa? Por ejemplo, si en estos pacientes estamos dando una dosis diaria de rasburicasa, es difícil monitorizarlas con ácido úrico porque se ha visto que la actividad de la rasburicasa continúa dentro del tubo de muestra cuando se transporta al laboratorio. Por lo tanto, podríamos tener unos falsos niveles bajos de ácido úrico, pues porque el fármaco sigue actuando mientras se lleva la muestra al laboratorio. Las recomendaciones que brindan es tomar la muestra y de alguna manera empacarla en hielo, tratando de lograr una temperatura ambiente de 4 grados, lo cual obviamente dificulta la realización del estudio y el seguimiento de estos pacientes. Ten en cuenta que la vida media de la rasburicasa es de alrededor de 16 a 25 horas. Si usamos una dosis diaria, pues el seguimiento tendría que ser posterior a la misma, a menos de que contemos con la logística pues para hacer todo el traslado de la muestra. Para finalizar, ya con la charla, tratando de cumplir con el tiempo propuesto, el mensaje que deberíamos quedar de esta charla es evaluar siempre el riesgo de nuestros pacientes de desarrollar el síndrome de lisis tumoral. Hay unas dificultades, obviamente, en nuestro país y en nuestro contexto, y es la disponibilidad de la rasburicasa. Es una terapia que, como les mencioné, es muy costosa y en la mayoría de las instituciones no se cuenta con ella. Por eso, en aquellos pacientes en los cuales identificamos un riesgo, la idea es brindar una terapéutica para evitar el desarrollo de este síndrome. Entonces, aquellos pacientes en que consideramos que tienen un bajo riesgo, la idea es hidratar enérgicamente a nuestros pacientes, iniciar terapia con allopurinol y hacer seguimiento diario de laboratorios. En aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio de desarrollar el síndrome de lisis tumoral, la recomendación es similar. Líquidos endovenosos de manera enérgica, administración de allopurinol, y estar haciendo revisiones de laboratorio un poco más seguido, de 8 a 12 horas. En aquellos pacientes con alto riesgo, líquidos endovenosos, rasburicasa si contamos con la misma, monitorización cardíaca y hacer test cada 6 a 8 horas de todo el perfil metabólico. Y ya en aquellos pacientes que desarrollan el síndrome de lisis tumoral, pues es brindar esta terapéutica y estos pacientes deberían ser monitorizados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues el mensaje es evaluar siempre el riesgo de nuestros pacientes de desarrollar esta misma. Si una vez se instala el síndrome de lisis tumoral, estar evaluando todas las potenciales complicaciones que se pueden asociar a los trastornos metabólicos mencionados. En pacientes que identifiquemos con sobrecarga
en ascenso, en pacientes con compromiso renal creciente, trastornos hidroelectrolíticos que no mejoran con la terapia farmacológica, pues considerar la terapia de reemplazo renal, que podría ser una medida salvatoria en estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía que decirles sobre el síndrome de lisis tumoral. No sé si hay alguna pregunta, recomendaciones, comentarios adicionales. Bueno, muy bien, Santiago. Muchas gracias. Sí, por aquí había como una pregunta en el chat. Y la pregunta dice, ¿la rasburicasa tiene impacto en la mortalidad? Eso es lo que precisamente mencionaba, porque es la dificultad de los estudios. La verdad, los estudios son limitados con la rasburicasa. Lo que sí demuestran es que funciona. Si tú tienes un paciente y si tienes disponible la rasburicasa, es un paciente que desarrolla síndrome de lisis tumoral, tú puedes alcanzar con la terapia con rasburicasa disminuir de manera notable los niveles de ácido úrico. Pero tener en cuenta que el síndrome de lisis tumoral no es solo hiperuricemia, es uno de los factores que lleva a lesión renal aguda, pero pues la hiperfosfatemia, la hipercalemia también pueden pues matar a nuestros pacientes. Es una medida importante porque disminuye la cristalización del ácido úrico y la lesión renal aguda asociada a la misma, pero como tal hace falta estudios para evaluar desenlaces, realmente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No Bueno, sé pues si... yo quisiera algún comentario. Eh, bueno, muchas gracias al doctor Ocampo, a Alejandro por organizar estas cosas. Me parecen unas actividades excelentes que se estén integrando tantas universidades en el ámbito académico. Y felicitar a Santiago por su charla que me parece muy completa. Mm, Quisiera como hacer algunas precisiones como importantes para que todos como internistas nos llevemos a casa de cosas que debemos hacer, porque como mencionó Santiago en una de sus primeras diapositivas, esta es una emergencia y en la mayoría de hospitales donde trabajen, pues no habrá servicio de hematología y los síndromes de lisis tumoral estarán a cargo del manejo por ustedes como internistas. Eh, Quizás uno de los puntos importantes es lo de la prevención. Es fundamental. Y lo que decía Santiago es muy, muy importante el mensaje de detectar el riesgo de los pacientes que tienen de desarrollar lisis tumoral. Uno no, digamos que uno no, como internista, no tiene que saberse cada neoplasia, cuál es su tasa de proliferación, pero sí debe reconocer algunas alarmas en los diagnósticos que nos hagan pensar que son pacientes de altísimo riesgo. Lo que mencionó Santiago, las que sean leucemias agudas, todo lo que sea una leucemia aguda implica alto riesgo. Y a ese paciente debo medirle niveles de ácido úrico, electrolitos, tomarle un electrocardiograma, evaluar su diuresis y asegurarme de que no pueda estar cursando con análisis tumoral. Los linfomas quizás sea más difícil identificar cuáles son los de mayor proliferación cuando uno tiene menos experiencia en el manejo de esas neoplasias, pero el linfoma más frecuente, que es el linfoma difuso, es un linfoma de alta proliferación. Entonces es un linfoma de alto riesgo. Siempre que veamos un diagnóstico de un linfoma, a menos de que nos digan lo contrario, asumamos que es de alto grado y evaluemos si tiene lisis tumoral, sobre todo cuando llega con manifestaciones inespecíficas, con alteraciones electrolíticas, electrocardiográficas, siempre evaluémoslo. Eh, la definición de los 3 días antes y 7 días después de la terapia, pues eso digamos que no tiene mayor relevancia en nuestra práctica, porque pues, los pacientes desarrollan lisis tumoral de forma espontánea, estas neoplasias de alto riesgo, de alta proliferación. Entonces digamos que no nos cerremos a definiciones de números de días, y pueden presentarlo incluso tardíamente después de las terapias con terapias más modernas. Entonces tampoco es la idea saberse los nombres de todos los medicamentos, pero hay medicamentos que hay que reconocer como potenciales alarmas cuando vemos un paciente que nos llega con algunas terapias. Hay terapias nuevas para tumores sólidos, que pues no es lo que yo veo, pero las terapias de inhibidores de puntos de chequeo, que son terapias específicas que se usan en cáncer de pulmón, en melanoma, son altamente efectivas y producen lisis tumorales en los tumores sólidos que tradicionalmente consideramos de bajo riesgo de lisis tumoral, o medicamentos como venetoclax que sí utilizamos en hematología, que unas neoplasias que pueden ser de bajo riesgo como la leucemia linfoide crónica, pues la convierte en alto riesgo porque puede desarrollar lisis tumoral
por la alta efectividad de la terapia. Considerar que incluso los esteroides, es decir, que tenemos tumores como linfomas y damos esteroides, los pacientes pueden desarrollar lisis tumoral. Entonces, medicamentos que a veces manejamos como sin mayor precaución como esteroides, pues realmente son terapias citotóxicas para las neoplasias linfoides. Tenemos que tener en cuenta como internistas el diagnóstico diferencial de las alteraciones electrolíticas y de las alteraciones de la función renal. Es decir, si un paciente con linfoma tiene lesión renal aguda, hipercalemia, claro, lo sospecha es una lisis tumoral, pero no nos podemos quedar ahí. Los linfomas también pueden producir obstrucción de la vía urinaria, masas abdominales, y estar produciéndose una falla renal y hipercalemia secundaria a esta. Y nosotros dándole alopurinol líquidos y lo que requiere es una derivación de la vía urinaria. Entonces, tengamos en cuenta los diagnósticos diferenciales. ¿Listo? El electrocardiograma, Santiago también lo mencionó, es muy importante porque define un síndrome de lisis tumoral clínico y nos determina cosas tan importantes. A veces cuando manejamos hipercalemias, utilizamos de forma indiscriminada el gluconato de calcio como estabilizador de la membrana, pero bien nos mencionó Santiago que el uso de calcio en presencia de hiperfosfatemia pues produce riesgo de precipitación a nivel tubular renal, y entonces ahí cobra mayor relevancia su uso cuando hay alteraciones electrocardiográficas en hipercalemia y no de forma indiscriminada, digamos que por ese riesgo de precipitación. Y pues, de acuerdo con lo que dijo Santiago sobre los costos, en Colombia pues hay regulación de medicamentos y el año pasado la regulación de medicamentos incluyó la rasburicasa, pero aún así la presentación de 3 viales de 1.5 miligramos tiene un tope máximo de precio de 800.000 pesos. Entonces, como dice Santiago, un tratamiento que en la recomendación son 5 días a 0.2 por kilo, más o menos por un precio promedio podrían incluir hasta 12 millones de pesos, es decir, nada despreciable para nuestro sistema de salud. Y pues en ese caso es fundamental los líquidos endovenosos, incluso más que el alopurinol en la evidencia, para asegurar una buena diuresis, un buen gasto urinario. Creo que todo lo mencionó Santiago. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. Doctor, no sé, si esta patología en este síndrome falta como un poco de evidencia, ¿no? Estudios, no sé por qué casi no se está estudiando como los desenlaces acorde a la terapia. ¿Será por los costos, dificultad para hacer este tipo de estudios o no sé, qué será? Pues, yo creo que son varios factores. Uno es que, si bien nos mostraba que la incidencia en sus diapositivas iniciales de epidemiología no es tan alta, 3 a 5% nos mencionó de las neoplasias desarrollan esto, y estas neoplasias hematológicas pues son relativamente raras, con incidencias bajas, pues realmente que veamos pacientes con lisis tumoral establecida no es tan frecuente como como ver pacientes en riesgo de lisis tumoral. O sea, lo que vamos a ver más en el día a día es pacientes en riesgo de lisis tumoral más que con lisis tumoral establecida. Quizás por eso haya limitación digamos que en la identificación de pacientes para los estudios clínicos, con las limitaciones éticas que tiene hacer estudios sobre una patología potencialmente mortal, ¿no? Es decir, donde las intervenciones pueden determinar un pronóstico renal, definir que el paciente termine en diálisis o no, que hasta un tercio de los que desarrollan lisis tumoral establecida terminan en diálisis. Quiere decir que comparar, por ejemplo, líquidos contra no líquidos, pues es imposible. Comparar medicamentos nuevos, pues es la limitante del número de pacientes y medicamentos que ya tienen una evidencia, digamos que sacarlos dentro de los comparadores, pues es difícil. Por ejemplo, el uso de otros hipoglucemiantes como el febuxostat, que sí lo utilizan en los reumatólogos con la gota, pero pues que no se ha estudiado en esta patología. Pues las limitaciones posiblemente el número de pacientes, los costos, yo creo que todo es ahí multifactorial en lo que determina esa evidencia. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, yo creo que eso es todo con respecto al lisis tumoral. Creo que ya es suficiente y dejaste unos mensajes muy claros, Santiago, sobre sensibilizar al médico con respecto a esta patología
o sea, reconocerla de manera temprana y bueno, actuar. La gran mayoría la vamos a tratar los internistas. Y bueno, yo creo que nos vamos a seguir viendo los miércoles, muchachos. La idea es que estos encuentros sigan creciendo. Ojalá ya haya más universidades, sobre todo de universidades de todo el país y ojalá integremos a la ciudad de Medellín y sus plazas pues para que puedan participar en esta reunión. Muchas gracias nuevamente al doctor Álvaro Cadena y bueno, a Santiago R2, vuelvo y repito, de la FUCS, de Medicina Interna. Y bueno, que tengan buena noche, muchachos. Gracias, Santiago. Gracias, doctor Álvaro. Gracias, doctor Monteiro, doctor Cadena, gracias a todos por la asistencia. Próximamente nos Gracias, que estén acompañará muy bien. Corpa, si no, profe, gracias. Listo. Gracias, Santi, muy buena charla. Gracias, Alejo. Hasta luego, buena noche.